Hola de nuevo. Bueno, como les mencioné en la lección 10 o en el video tutorial de esa lección, vamos a seguir con la lección 11, la cual es acerca de la notación científica. Bueno, la notación científica existe en numerosos contextos donde aparecen números muy grandes o muy pequeños. Por ejemplo, las masas de los astros, las distancias interestelares, pues son cantidades muy grandes. Y por ejemplo también el peso de los átomos, el diámetro de un glóbulo rojo, pues son cantidades muy pequeñas. Entonces, para poder representar esas cantidades sin tener que poner todo el número tan largo, pues utilizamos la notación científica, y en ella tienen gran importancia las potencias de 10, porque así es como sabemos pues cuántos números faltan en esa cantidad realmente. Por ejemplo, este número es un ejemplo de una notación científica. Aquí sabemos que es notación científica porque nos dice que este número se multiplica por 10 a la potencia de 9. Y así, siempre que esté esto, la potencia es el único número que cambia, pero el por 10 siempre va a ser representación de una notación científica, ya sea en una potencia negativa, por ejemplo aquí, o en una potencia positiva. Nosotros pues podemos como reflexionar que es una cantidad grande cuando la potencia es positiva, porque pues el número como tal es grande. Por ejemplo, aquí el diámetro del Sol pues es un número positivo muy grande, entonces por eso el exponente o la potencia está en positivo. Entonces, por ejemplo, en este que es un átomo, pues es muy pequeño, entonces es negativo porque se le agregan los números hacia la izquierda. Bueno, aquí para que lo vean mejor o lo entiendan mejor, por ejemplo, aquí pues nos da la notación científica. Si queremos convertir o saber el número real sin que esté pues, en notación científica, podemos ver primero la potencia, que está elevado al 9, y nos da este número, porque es casi siempre lo que se le agrega cuando cambias de uno a otro, pues son ceros, no se le agregan como números. No te puedes inventar como algún número que ponerle, no, se le ponen los ceros porque son los números que le faltan para pues que ya esté la cantidad completa. Por ejemplo, aquí pues es 1392 elevado a por 10 elevado a las 9. Entonces, como es positivo, se le van a agregar los números hacia la derecha, es decir, hacia acá. Y lo vamos a contar desde la coma. Siempre tiene que haber un número que esté después de la coma, o bueno, en este caso antes. Tiene que estar siempre este número, y ese número no lo vamos a contar como tal. Ahorita les explico mejor. Bueno, aquí nos dice que 9, entonces de la coma, como está aquí, vamos a contar 9 lugares. Nos vamos a ir 1, 2, 3. Ya como no nos dan números, pues le vamos a agregar ceros. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como vemos, pues son 9 números que están antes, o bueno, después de la coma. Y pues ya sabríamos que pues la potencia es 9. Así es como se maneja cuando es positivo, es decir, se le agregan los números hacia la derecha. Cuando es negativo, aquí está pues una potencia de 10 negativa, y nos dice que es 3, aquí solo nos da un numerito, entonces ese 3 pues lo vamos a poner aquí, y nos vamos a ir hacia la izquierda contando 10 lugares porque pues es negativo la potencia. Entonces de aquí pues no hay como una coma como tal, entonces como es un número solo, entero, pues es como si el punto estuviera acá, o la coma, entonces nos vamos a ir así. Cuando es negativo, pues este sí lo vamos a contar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le agregamos la coma y dejamos otro 0, que este pues no forma parte de los 10 lugares que se le agregaron.
porque, pues si se acuerdan, como les dije, siempre tiene que haber un número que esté, pues, antes de la coma. Por ejemplo, aquí está el 1 y si se fijan, no lo contamos en los 9 lugares, porque lo contamos desde ahí. Y acá, pues si nos vamos hasta acá, ya lo acomodamos al final de los 10 lugares y le agregamos un 0. Pero como tal, si se fijan, pues sí aplican los 10 lugares que nos dice la potencia. Bueno, aquí pues nos da como ejemplo las potencias de 10. Bueno, aquí las potencias de 10 se manejan como, pues aquí 10 elevado al 0, pues es 1. Elevado al 1, pues ya se multiplicaría el 10 una vez por sí mismo, entonces es 10. Aquí, pues ya está elevado al cuadrado, entonces se multiplicaría 2 veces por sí mismo, es decir, 10 por 10 nos da 100. Y luego, pues ya 10 elevado al cubo o al 3, pues se multiplica 3 veces por sí mismo y nos daría 1000. Y bueno, cuando son negativas, lo que se hace lo contrario, se divide. Aquí pues se divide 1 entre 10 y nos da 0.1, pero también pues si se fijan, por ejemplo aquí, pues estaría aquí nuestro punto y se recorrió un lugar que es pues 1. Y aquí, por ejemplo, 3 ceros, pues son 3, aquí 2 y aquí 1 nos deja este número. Bueno, seguimos en una potencia cuadrada negativa, pues se multiplicaría 2 veces por sí mismo el 10 y ya el resultado se dividiría entre 1, que pues aquí lo elevan al cuadrado, pero como tal sería 100 entre 1, pues ya nos da esto. Igual son 2 lugares y está la coma, como se maneja en los ejemplos anteriores. Y aquí pues se multiplicaría primero por sí mismo 3 veces, porque la potencia es de 3, que nos daría 1000, y ya pues 1000 entre 1, pues ya nos da esto. Y pues como ven, son 3 lugares hacia la izquierda. Igual aplica lo mismo. Bueno, aquí la expresión de un número de notación científica consiste en representarlo como un número entero o un decimal con una sola cifra entera, en ambos casos del 1 al 9, multiplicándolo por una potencia de 10, positiva o negativa. Aquí pues está el n número, que es entre 1 y 10, que pues es como aquí este número, y aquí, pero como tal, pues acuérdense que siempre es importante que haya 1 antes de la coma. Y ese pues no contarlo dentro de los lugares que vamos a poner según la potencia que nos dé. Por ejemplo, aquí el n, que pues es la potencia, pues es un número entero positivo o negativo igual. Por ejemplo, aquí el número de átomos en 12 gramos de carbono, pues es este número tan largo. Para no ponerlo tan largo, antes de que supiéramos nosotros la notación científica, si vemos un número así, pues nosotros vamos a deducir que tengo que dejar un número entero, luego pongo mi coma y ya cuento desde ahí. Y sé que pues es un número o va a ser un exponente, o más bien una potencia, perdón, positiva, porque vamos a contar hacia la derecha. O sea, es un número grande. Entonces nos damos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Entonces ya estaría correcta la notación científica. Les va a haber problemas donde les va a pedir que de notación saquen el número real o que del número real pues lo hagan notación científica. Entonces pues así es la forma en lo que se hace. Si le sale el número como tal, pues contamos después de nuestro número entero solo hacia dónde va. Ya dependiendo de si va hacia la izquierda o derecha, pues sabemos que es negativo o positivo. Aquí se le agregan estos dos números porque estos dos pues no son 0. Entonces sí es importante mencionarlos porque pues los que agregamos no sabemos qué números son, entonces por eso ponemos el 0. Pero como esto sí nos especifica que es un 2, pues sí lo agregamos dentro de nuestra notación científica. Entonces por eso es 6022 por 10 elevado a la potencia 23. Y así nos daría la notación científica.
del lado contrario, o sea que es una cantidad muy pequeña. Bueno, aquí por ejemplo la masa de un átomo de carbono en gramos. Si vemos este número, pues entonces acuérdense que dejamos este 0 antes de nuestra coma, entonces ya de ahí contamos todos estos ceros, que serían hasta el número 1. Si ustedes cuentan, como aquí ya sabemos la notación científica que es 23, pues si cuentan 23 lugares llegaríamos hasta el 1 y aquí se quedaría. Esto porque, y no contarlo hasta acá. O sea, si ustedes no supieran que son 23 la potencia, pues acuérdense que de todos modos, aunque sea una notación científica con potencia negativa, se tiene que dejar el número que pues son los números diferentes a 0. No vas a poner 0,00. No, o sea, el número que aquí importaría es este. Porque si lo vemos así, pues ya vamos a saber que de aquí vamos a recorrerlo. Entonces, por eso es que llega hasta el 1, porque debemos de dejar este número solito, acuérdense, antes de la coma. Y si tuviéramos esta notación científica y vemos que es potencia menos 23, pues vamos a saber que de este número nos vamos a ir hacia la izquierda 23 lugares. Entonces, por eso sí es importante que pues dejemos estos dos números sin contar como tal en los lugares que nos dice la potencia. Y bueno, aquí nos dice que un número de notación científica consta de una parte entera formada por una sola cifra, que es como les decía, que es el número que deben de dejar antes de la coma siempre, y una parte decimal, que ya pues son los siguientes números. Y también pues una potencia de base de 10 con exponente entero. Aquí siempre pues va a ser el 10 con un exponente, pues ya ese sí cambia. Y pues en la notación el exponente, este chiquito, nos va a indicar el orden de la magnitud, como lo han visto en los ejemplos. Bueno, pues dado un número en notación científica llamamos de orden de magnitud al exponente de la potencia de 10, porque este nos da una idea clara de cómo es el número con el que estamos tratando. Por ejemplo, si es 6, pues estamos hablando de millones. Si es 12, pues de billones. Y si es menos 3, de milésimas. Esto porque pues si es un exponente así, pues suele salir como la misma cantidad o pues si es billones o millones. Por ejemplo, 20.300 tiene 5 dígitos enteros y tendríamos que desplazar la coma hacia la izquierda 4 lugares. Es decir, aquí lo vemos, pues nuestra coma estaría hasta acá porque el número ya no lo da como entero. Pero si lo recorremos 4 lugares, porque tenemos que dejar nuestro número entero siempre, pues nos vamos a recorrer 4 lugares, porque esos pues son los números a los que llegamos hasta antes de dejar pues nuestro número solito, y ya lo representaríamos solamente como 2,03, ya sin agregar estos dos ceros, porque pues 3 es el último número que no es un 0 y que pues ese no los podemos inventar, o sea, este sí lo tenemos que especificar que es un 3. Y por ejemplo, si este número tiene como primer dígito no nulo el 5, y habrá que desplazar la coma hacia la derecha 5 lugares. Es decir, aquí pues ya está resuelto como una notación científica, pero si tuviéramos solo este número, pues yo sé que tengo que dejar estos dos números que no son 0, y sé que pues el 5 sería mi número entero porque es el que está antes de que ya se comiencen los ceros. Bueno, que está después de todos los ceros que hay. Entonces, pues yo sé que mi coma estaría aquí. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. 5 lugares, ya pongo mi coma y pues le agrego el 0 nada más para tener como ese espacio siempre. Y pues ya yo lo representaría con 5,6. Y pues bueno, aquí igual viene otro ejemplo con 6 lugares. Lo representamos con nuestro número entero, lo dejamos aquí, y luego ya la coma y el 19. Y acá pues vamos a comenzar desde el número entero, que sería nuestro entero, y ya nos recorremos 5 lugares y pues lo representaríamos así.
Les voy a hacer otro video porque ya no me alcanzó el tiempo.